Continuamos acá en AM690K24 en el aire del show de la selección, el único medio partidario de la selección argentina, y tenemos oportunidad de hablar con Claudio Vivas, ex ayudante de Marcelo Bielsa, allá desde el 98 al 2004. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Rubén Gómez te saluda. Contame cómo vivís estos tiempos con la pandemia. Sé que estás entrenando en Bolivia para el Bolívar, nada más y nada menos, un grande de allá. ¿Cómo se vive este tiempo? ¿Cuánto es la dificultad para entrenar normalmente? ¿Cómo es que cambia la capacidad de trabajo, los rituales que normalmente vienen haciendo? ¿Cuánto los modifica esto? Bueno, la realidad es que estamos desde el día 31 de julio encerrados, preparando el equipo para la Copa Libertadores, 16 de septiembre. Era la única alternativa de poder encapsular al equipo, poder ponerlo en una burbuja. Y estamos, desde el día que nos encerramos, tuvimos tres hisopados y 3 análisis de sangre para verificar que el virus no esté dentro de nosotros. Por el momento estamos todos bien. Y como te dije, entrenando a doble turno y creo que esto va a ser para largo, creo que la concentración va a ser para largo porque la situación acá en el país es muy similar a la de Argentina. Muy buenas tardes, Claudio. Agustín Echulis te saluda. Un placer hablar con vos. Y yo te quiero consultar por aquel Mundial del 2002. La pregunta es, primero, ¿qué análisis haces a la distancia de lo que fue la Copa del Mundo? Ya ha pasado muchos años, seguramente lo has repasado en tu cabeza y has llegado a una conclusión. Y también si pudieses volver el tiempo atrás, si cambiarías algo de lo que se hizo en la preparación para ese Mundial, de alguna decisión que se haya tomado, o crees que si tendrías la oportunidad de volver a hacerlo, lo harían como cuerpo técnico de la misma manera. Sí, en realidad pasó mucho tiempo, 18 años, pero sí, obviamente hubo cosas de las cuales uno podría modificar, principalmente nosotros no tuvimos partidos amistosos internacionales cercanos a la competencia, no tuvimos, solamente tuvimos partidos con equipos locales y el último partido nuestro fue en Alemania en el mes de abril, mediados de abril. Entonces me parece que para lograr poner una puesta a punto y esa regularidad que nosotros habíamos logrado en la eliminatoria, que finalizó en el mes de noviembre, no fue la misma que la que mostramos en los primeros 2 partidos del Mundial. Pero bueno, también hubo otras cosas, pero evidentemente esas son cosas que quedan guardadas en un cajón de malos recuerdos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Víctor Santander te saluda. Es un gusto poder hablar con vos y yo también te quiero llevar a esa parte de lo que es la selección argentina, quizás un lado, un balance negativo por el resultado de ese mundial, pero con un gran proceso de eliminatorias y un gran proceso de potenciar jugadores en cuanto a la categoría máxima de la selección argentina. Pero en ese mundial, puntualmente, se le cayó a Juan Sebastián Verón desde la prensa, desde la gente. ¿Cuál es tu análisis vos? ¿Cómo ves vos esa cuestión que tiene que ver con, en el tiempo se le fue como adujendo a él toda esta cuestión de su emparentamiento con los ingleses, su desempeño en esos últimos 2 partidos con Inglaterra y con Suecia? ¿Qué opinión tenés vos de su actuación, de cómo, de por qué se generó esta cuestión puntualmente con él a partir desde tu visión, de tu opinión? No, mirá, lo que pasa que es más fácil criticar que elogiar. El resultado nuestro fue malo porque no pudimos pasar la primera fase y desde ese lugar siempre hay que buscar culpables. Nosotros nunca en ningún momento pusimos excusas y siempre dimos la cara y siempre tratamos de buscar soluciones a los problemas. Juan Sebastián Verón fue un excelente jugador de fútbol y un gran jugador de selección nacional. Eh, a mí me parece que fue injustamente castigado y
y él no hizo nada como para atentar contra la selección argentina, al contrario, es un tipo que siempre suma, siempre sumaba, siempre está presente y siempre trató de estar en todas las convocatorias. La realidad es que Sebastián tenía un problema de tendinitis en una de sus rodillas y bueno, eso también era una lesión que nosotros pensamos que en el Mundial se iba a recuperar, pero bueno, nunca estuvo al 100%. Y de hecho después pasó por otros equipos, pasó por Estudiantes y ahí demostró su jerarquía, su nivel, su potencialidad, así que nada más que eso. Estamos hablando con Claudio Vivas acá en el aire del show de la selección. Claudio, te quiero preguntar por Marcelo Bielsa. ¿Qué tenés para decirme de él como entrenador? Porque es muy fuerte su personalidad para propios y extraños, su manera de trabajar, para el que lo quiere, para el que no también. Siempre hay una opinión sobrevolando, y más en estos tiempos, sobre Marcelo. Vos que conviviste muchos años con él, imagino, no solo situaciones de trabajo, sino también de la vida cotidiana. ¿Qué tenés para decir de él como entrenador, como persona? Si me podés sintetizar. Bueno, es que es un entrenador que mejora a los futbolistas por su metodología de trabajo, porque no deja ningún detalle al azar, porque los jugadores en sí tienen admiración por lo que hace, y son muy pocos los jugadores que a lo mejor no lo respetan y no lo quieren. Yo particularmente nunca he escuchado una crítica en cuanto a su metodología de trabajo. Después, bueno, sí, hay gente que no les gusta, no lo respeta, no lo perdonan por aquella eliminación en Corea-Japón, pero es un entrenador que forma no solamente futbolistas, sino que también entrenadores de fútbol. Muchos entrenadores han copiado su forma, su estilo, su metodología y bueno, en base a eso han construido una carrera. Particularmente yo lo único que tengo para decir de él es que para mí es uno de los mejores del mundo y un agradecimiento total por todo lo que me ayudó a mí a crecer y a, y a construir una carrera que sin haber sido futbolista profesional me llevó a estar en lugares muy privilegiados. Claudio, siguiendo con esta línea que te preguntaba mi compañero sobre Bielsa, uno puede entender por su estilo, por lo que ha podido plasmar en sus equipos, que tiene muchos adeptos en la cultura argentina, pero también existen los que son contrarios a su idea o los que son contrarios directamente a su persona, no sé si llamarlo antibielcistas o qué término puntual utilizar, pero eso sucede. ¿Vos por qué crees que pasa que hay personas que cuando hablan de Bielsa directamente ya te empiezan a mencionar el Mundial 2002 o te dicen que no suele elegir equipos grandes con desafíos mayores para dirigir o no ha logrado algún título trascendente? ¿Vos por qué crees que existe esa parte que trata siempre de menospreciar el trabajo de Marcelo Bielsa? Mira, en relación a los títulos, sí, es cierto, hay entrenadores que tienen muchos más títulos internacionales. Él jugó una final de Copa Libertadores con un promedio de edad de 23 años, con jugadores propios del club, con Gamboa y Pochettino. Jugó con Alfredo Berti, que era un chico de 19 años. La realidad es que en todos los lugares donde él ha estado, donde le ha ido bien o mal, siempre ha dejado un legado. Él pudo cambiar la mentalidad del jugador chileno, pudo llegar a un mundial sin ningún tipo de problema, cosa que Chile normalmente siempre está ahí tratando de llegar en los puestos de tercer y cuarto puesto, quinto puesto. En la selección argentina no solamente logró clasificar de punta a punta a la selección al Mundial de Corea-Japón, sino que también ganó la primera medalla dorada, cosa que nadie se lo reconoce, pero la realidad es esa, con la valla invicta, habiendo ganado todos los partidos.
Y él, el gran mérito que tiene es el cambio generacional que logró en la selección. Él pudo lograr ese cambio generacional que muchas veces es necesario. ¿Por qué lo quieren y por qué no lo quieren? Bueno, eso es típico de nuestro territorio, típico del argentino. Hay gente que lo respeta por lo que hace y también lo critica, pero en definitiva está bien porque lo que está claro es que el fútbol es uno solo y que hay diferentes corrientes o escuelas. Bueno, él generó una y hay gente que adhiere y no. No hay mucho más para decir. ¿Cómo ves vos lo que fue en este último tiempo la reestructuración de la parte de la selección argentina? Si viste con buenos ojos el nombramiento de Scaloni, yo creo que antes, por lo menos desde mi humilde visión, había que tener mucho más mérito para llegar a una selección, como pasó, por ejemplo, con el cuerpo técnico de ustedes cuando asumió Bielsa, que venía de una gran campaña en Vélez, recaló en Español y al poco tiempo en la selección argentina. ¿Cómo ves vos esta nueva reestructuración, Scaloni a la cabeza, este nuevo proyecto? ¿Qué opinión te merece? Bueno, Lionel en realidad es cierto que su primera experiencia como entrenador fue esta que está pasando ahora, pero se ha rodeado de muy buena gente, entró en un proyecto de juveniles que ya estaba diseñado de anterioridad, de la mano de Hermes Decio, ahora lo continúa Bernardo Romeo, me parece que en ese aspecto Argentina ha mejorado muchísimo porque hay gente idónea, gente que está trabajando muy bien, gente que ha vestido la camiseta de la selección. Él se ha rodeado bien de gente trabajadora, gente que tiene más de 80, 90 partidos en la selección. Y todos le reclamamos un cambio generacional que lo hizo, cambio de nombres, cambio de equipo, cambio de jugadores. Y bueno, lamentablemente con este asunto de la pandemia no pudimos ver a la selección en la Copa América, no pudimos ver a la selección en los dos primeros partidos de eliminatoria. Pero bueno, yo creo que estamos bien. Hay que dejar de lado si es meritorio o no que Scaloni esté ahí. Lo que hay que ver es el trabajo que se está haciendo. Y el trabajo que hizo Hermes Decio fue muy bueno y el que sigue Romeo también. Y la gente que no servía en la selección ya no está más. Así que eso de alguna manera es importante porque había entrenadores que no tenían nivel para estar en la sub-15, en la sub-13, en la sub-17. Quedaron los que tenían que estar y están haciendo un buen trabajo. Claudio, te quiero preguntar lo que suelo preguntarle a los entrenadores que pasan acá por el show de la selección. Para convocar a una selección nacional, a un jugador, ¿qué se debe apelar? ¿Al presente o a la historia? Porque quizás algún jugador ha marcado una huella en esa historia, pero por ahí en el presente no está jugando bien. Y el entrenador debe separar eso que pasó o los sentimientos que tuvo en el proceso desde que empezó y por ahí ahora ya se está por jugar el mundial o algo importante, quizás ese jugador no está rindiendo a la altura de lo que ya lo hizo, debe sacar, separar, digo, poner el corazón en la mesita de luz y convocar por el presente o por la historia. No, fundamentalmente se hace un seguimiento a una lista de jugadores. Todos los técnicos de la selección hacen eso. 4 o 5 jugadores por puesto que juegan en las mejores ligas, en el fútbol argentino. Y yo creo que la convocatoria tiene que ver al presente, tiene que ver al rendimiento que tiene actualmente y también a la prueba y error que necesita un jugador de selección. No es lo mismo destacar en su equipo que venir a jugar a la selección argentina. A mí me parece que para eso sirven los partidos amistosos, para eso sirven los torneos, quizás como la Copa América, porque por ahí van llevando jugadores a una lista. Siempre hay jugadores que tienen muchísimo nivel y prestigio en sus clubes y bueno, esos son los jugadores que normalmente son los convocados. Yo creo que si hay que optar por una de las dos cosas, creo que es muy importante el presente del futbolista. Claudio, vos que trabajaste mucho en divisiones juveniles en el fútbol argentino,
¿Cómo ves en general en los distintos clubes? Has pasado por diferentes instituciones. ¿Cómo ves que se toma en general a las inferiores? Porque también te tocó estar en equipos grandes, donde quizás no se le da tantas posibilidades a los jugadores que salen de sus divisiones inferiores. ¿Te parece que es un trabajo que se termina valorando o los clubes lo tienen porque la Argentina no deja de ser productor constante de buenos futbolistas, pero después no termina dando los frutos en la primera división? Y si es así, ¿por qué crees que pasa eso? No, mira, yo creo que a nivel juveniles, Argentina está un paso adelantado de muchos países. Por ejemplo, acá en Bolivia no hay torneo estructurado por la federación. No existe una cuarta, quinta y sexta, séptima, octava y novena, ni siquiera reserva. La reserva nuestra juega a nivel regional, que todavía ni siquiera ha empezado el campeonato por este asunto de la pandemia, que se llama la Pre. Y bueno, me parece que en ese aspecto creo que el campeonato del fútbol argentino es muy competitivo, es muy bueno. Los clubes, hay muchos clubes que están invirtiendo mucho. Yo no comparto eso de los clubes grandes. River ha puesto jugadores en primera de divisiones juveniles. Boca hoy por hoy tiene muchos jugadores de divisiones juveniles, muy bien cotizados, algunos ya vendidos, como Valerdi, como Coniglio, como Retegui, como Capaldo, como Wengan, como Bando. Su segundo arquero por el momento, su tercer arquero es Rofo. Me parece que en ese aspecto hasta los clubes grandes han apostado un poco a los jóvenes y, y pertenecen a un plantel muy competitivo. Obviamente de eso se trata los planteles de los grandes clubes, que sean competitivos, que haya dos jugadores por puesto que puedan competir y que puedan ganarse su lugar. Entonces, a Capaldo le trajeron otros jugadores, pero terminó jugando Capaldo. Entonces, me parece que en ese aspecto hay clubes que necesitan mucho más de los juveniles, necesitan mucho más de la inversión, y hay clubes que tienen a lo mejor otro tipo de capital y pueden traer jugadores de afuera o traer jugadores de otros clubes. Pero me parece que en la línea general hay un alto porcentaje de equipos que están trabajando muy bien. Me gustaría saber tu posición acerca de esta cuestión, saber si es viable una u otra o de qué manera se puede llegar a maniobrar con las dos opciones. Si es más importante mantener la armonía de un grupo y sacrificar la idea que uno trae como entrenador, o si uno tiene que instalar esa idea, ese esquema de juego y relevar a algunos referentes porque quizás hay superpoblación en alguna posición y demás. Para vos, ¿qué es lo más importante a la hora de llevar adelante un proyecto a medida que llegás a un equipo y quizás tenés que sacrificar tu idea por lo que hay conformado recién ni bien llegaste o de todos modos instalás tu esquema de juego y tenés que sacrificar un poco la armonía del grupo por sobre tus propios intereses? Mira, acá el tema es así. Los jugadores de selección son jugadores que están invitados a participar de su país para que participen en nombre de su país. Vos tenés que tener bien en cuenta que la armonía es importante, pero lo más importante es lograr la convicción y el funcionamiento que vos querés en base a los jugadores que vos convocás. A mí me parece que los jugadores de elite, los jugadores profesionales entienden muy bien cómo es este trabajo, porque en definitiva es un trabajo, y saben muy bien que la competencia a nivel selección es muy grande, muy importante y muy competitiva, valga la redundancia. Entonces me parece que la armonía es bueno mantenerla, pero a mí me parece que mucho más importante es lograr un funcionamiento basado en ideas, basado en jugadores que vos convocás y basado en el convencimiento que vos tenés que lograr hacia los futbolistas. Estamos hablando con Claudio Vivas acá en el show de la selección. Claudio, para terminar, te quiero preguntar para vos, ¿qué es lo más bueno y lo más malo que tiene el fútbol? Lo lindo y lo feo, lo limpio y lo sucio. Si me tenés que definir, después de tantos años
de trabajar y de que seguís trabajando con cuerpos técnicos, con jugadores, con periodistas, con dirigentes que te toca convivir, con opiniones de los hinchas, y todo lo que tiene que ver con el entorno del fútbol. ¿Qué es lo más bueno y lo más malo? Mirá, lo más lindo y lo más feo del fútbol es que cuando vos lográs un resultado, eh, siempre está ligado al éxito, al triunfo o al haber ganado el partido. A mí me parece que lo más importante son otras cuestiones, es poder construir desde el lugar donde trabajás un proyecto, un trabajo que sea eh, bien redituable para la institución y que sea algo importante para el día de mañana. Y después, cuando te toca irte, saber que a veces es doloroso, pero que en definitiva es parte de este trabajo. Y lo malo es que, bueno, a veces no se respetan los contratos, no se respetan lo pactado, a veces no se le da valor al trabajo que uno hace porque el resultado no es el deseado, pero tampoco ven en profundidad todo lo que uno hace por la institución y todo el legado que va dejando en cada club donde estuvo. Yo en realidad en el fútbol he tratado de aceptar el enojo de la gente, pero bajo ningún punto de vista lo comparto. Yo creo que en ese aspecto la gente paga su entrada para ver ganar a su equipo y ver jugar bien a su equipo, pero muchas veces lo intentás, muchas veces lo buscás y muchas veces te quedás sin lograrlo. Entonces, en ese aspecto creo que es doloroso recibir alguna injuria o algo que no es real y que no es educado. Claudio Vivas charlando con nosotros, una nota que queríamos hacer, una nota que veníamos buscando hace un tiempo y por suerte la pudimos conseguir. Claudio, muchas gracias por tu predisposición, por tu amabilidad, por esta nota y hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Un saludo muy grande para todos ustedes, les agradezco la posibilidad que me dieron de poder dar puntos de vista, ideas, intercambiar, pero bueno, a disposición y para lo que necesiten. Y les dejo un saludo con todo el corazón celeste y blanco, ojalá que podamos salir adelante, que esta pandemia no nos complique la vida. Y nuevamente, gracias a ustedes.